Ustedes pueden anotar todas sus preguntas y al final tendremos media hora para responderlas. Las preguntas que no alcancen a responderse se responderán vía correo. Bien, iniciamos. Les vamos a dar micrófono a los profesores para que se presenten e iniciemos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio a este webinar de danzaterapia para el manejo del estrés. Mi nombre es Sergio Castañeda. Me acompaña la maestra experta en danzaterapia, Citlali Vázquez. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Y pues bueno, vamos a empezar un poco con la danzaterapia. En una anterior ocasión tuvimos un webinar con el arte y su relación con la psicoterapia. Por supuesto, la danzaterapia es una de las técnicas más interesantes y más dinámicas. De cierta manera, es mucho más amables para poder tratar en un proceso terapéutico. Así es como la pintura, la literatura, la manera en la cual nos movemos, cómo nos tratamos de nosotros, muchas veces expresa o dice algo de nosotros. A esto pues lo dejo un poco con la maestra Citlali para que les explique. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar platicando un poco como desde este lugar en donde desde tiempos inmemorables, pues la danza o el movimiento ha sido como parte del ser humano, ¿no? O sea, tenemos como pinturas rupestres en donde nos indican, ¿no?, vestigios de cómo la danza ha sido parte de la expresión del ser humano, de expresión de diferentes tipos, ¿no? Emocional, vivencial, como catarsis, etcétera. Entonces, pues bueno, desde ahí que va surgiendo como esta disciplina que va buscando que el movimiento, no nada más como una estrategia de danza como tal, no una técnica como tal de danza, sino desde el movimiento, cómo esto nos puede ir ayudando para ir pudiendo expresar emociones y poder ir trabajando con esta conexión del cuerpo y de la mente. De la corporal a través del cuerpo y todo esto, el movimiento del cuerpo, el movimiento físico, es una de las maneras más interesantes para poder la forma en que una persona se encorva, es parte evidentemente de una serie de emociones que manejan y de las técnicas, entre danza, son pueden ayudar muchísimo a estas emociones. Como dice que se está diciendo, efectivamente, el hombre se ha reunido alrededor de danza para contar historias y para hacer, de hecho, desde alabanzas hasta sencillamente muy seguimos haciendo. Así es. Y bueno, pues ya digamos adentrándonos un poco en esta parte de la danzaterapia, la American Dance Therapy Association define a la danzaterapia como el uso psicoterapéutico del movimiento dentro de un proceso que persigue la integración psicofísica, es decir, la integración del cuerpo y la mente del individuo. Pues como esta parte, ¿no?, o como esta definición lo dice, estamos hablando de movimiento, no necesariamente de danza, porque muchas veces la gente piensa o cree que necesita tener una técnica dancística o una disciplina de danza previamente aprendida para poder practicar esto, y no. La técnica de danzaterapia pues va desde el movimiento. Cualquier persona que se pueda mover puede realizar una danzaterapia. Cuestiones desde la forma en que se la forma en la que uno se siente a gusto un poco con la forma se mueve, es una persona que el box le ha servido muchísimo para expresar muchísimas cosas, ¿no? Entre ellos, por supuesto, el ira y evidentemente la adhesión, pero aún así hay una
una relación muy fuerte a la hora de que él pueda sentirse seguro con este cuerpo. Entonces, pues bueno, sí, claro, le comenté este caso y ella me comentaba que muchas cosas se pueden hacer, o si nos puede contestar que se puede hacer. Sí, por supuesto, pues partimos desde los síntomas, desde estos síntomas que tiene el paciente, en este caso de ansiedad, ¿no? De estrés excesivo, y desde ahí vamos ayudándole a la persona a que vaya ubicando pues cómo se percibe esa ansiedad en su cuerpo, cómo se expresa, a hacerlo consciente, y a partir de ahí se va trabajando con ella a partir del movimiento. Es decir, mucha gente que le cuesta mucho trabajo verbalizar estas situaciones, pues entonces se facilita que a partir del movimiento pueda comenzar a expresar o a identificar cómo es que esa ansiedad está viviendo en su cuerpo. Y lo más importante, que al final, bueno, ya lo iremos platicando, pero que al final buscamos con la danza terapia, es crear como un vínculo más amigable o más armonioso con esa ansiedad. Que no se vea como esta que viene aquí a nuestra vida podemos ir como creando un vínculo diferente y relacionándonos diferente con esa ansiedad, para que de pronto, pues antes de que nos demos cuenta, pues ya no está. Siento que la ansiedad es como si alguien me pudiera decir que una ansiedad. Entonces, evidentemente estamos muy extremo, la cual las personas tenemos muchas veces en la expresión de mi infancia, porque efectivamente las cuestiones independientemente de eso, la parálisis que tú Así es, sí, ¿no? Entonces, digamos que la danzaterapia lo que está haciendo es que estudia como a los individuos en su relación consigo mismo, ¿no? Y entonces el empezar a descubrir, a veces tratamos de pensarlo, ¿no? De analizarlo antes de poderlo como vivir, ¿no? Entonces, o bueno, se está viviendo y lo queremos como racionalizar, pero a veces a partir de los movimientos ya no es necesario como esta racionalización como forzada, sino que solito se va generando, ¿no? Como vamos entendiendo a la patología a partir del movimiento. Bueno, pues esta práctica de carácter terapéutico sí ha logrado hacer como cambios en la gente, ¿no? A través de este movimiento. También no necesariamente la persona debe de tener una patología, a veces se busca potencializar, ¿no? Como todas las cualidades, y potencializar como las cualidades que tienen las personas, y a partir de esto las vamos identificando, las vamos destacando y concientizando. Es decir, se para un poco, se para la suda, ¿ok? Se traba, tiene muletillas, se atora, se suda. Y estamos hablando de una patología muy general de muchas personas. Así es. Sí, así es. Bueno, pues a través de estos procesos de danzaterapia puede haber de dos formas, ¿no? Que sea en un proceso individual, ¿no? En estos procesos individuales, bueno, pues buscamos que primero empiece a concientizar qué está pasando en su cuerpo, cómo reacciona, nos llamaron, ante esa ansiedad, y logramos que empiece como a fluir, ¿no? O sea, a través de música, de movimiento, empezamos a que se vaya transformando en un poco de mayor tranquilidad, y bueno, si es a partir de un proceso grupal, pues con más razón, ¿no? Como que todo el grupo va haciendo como una sinergia y un apoyo para esto mismo. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Primero, pues
se trabajan como muchas estrategias para la relajación, ¿no? Pero desde la relajación consciente, no nada más como de respirar y ya, sino como de ir concientizando cada parte de nuestro cuerpo y cómo está. Ah, bueno, pues vamos a empezar, ¿no? En el piso y a empezar a ubicar cómo está cada parte de nuestro cuerpo, ¿no? Desde si está tenso, si está rígido, si está adolorido, si está flexible, si está relajado, cómo estamos desde esta conciencia no juzgando, ¿no? No desde este lugar de juzgarnos, sino desde este lugar de identificar cómo está. Y cómo está en un momento como el de ahora, y posteriormente cómo está desde un lugar en donde ya estamos en ese escenario, ¿no? Imaginado, por así decirlo, cómo está ya imaginando que estoy yo delante de un público, delante de esta situación como estresante para mí, y vamos creando como una danza, por así decirlo, ¿no? Un movimiento a partir de esto que estoy sintiendo, cómo se movería ese miedo, cómo se movería esa ansiedad, cómo, si tuviera como manos, pies, ¿no? ¿Cuál sería como su forma? Y empezamos a movernos como a partir de esto. Y a partir de eso empieza a pasar como algo, ¿no? Dentro del cuerpo, donde empieza a conectar y empieza a liberar. Uh-huh. Pero va en el caso de la danza, a través de otras disciplinas, la palabra, ahorita que decías de la entender de la formación, Así. Dale forma a tu miedo, dale forma a las cosas que te han ido o algo así, evidentemente no lo verbalices, haces que poco a poco va teniendo en cuenta ese miedo, a lo mejor es una manera pues no necesariamente inconsciente, pero sí como muy privada. Sí. Este miedo es de cada quien. Y para poderlo entender, en el mejor de los casos, hasta el miedo de pierdes, y a lo mejor en otro tipo de casos simplemente puedes convivir con ese miedo. Así es. Es como ponerlo, como darle una forma, un sentido, algo como físico, por así decirlo. De hecho, como la danza, o el movimiento, a veces no se puede, se vive, se siente, pero a veces ya no se queda plasmado en algo. Entonces, nosotros tenemos una etapa en una sesión de danza terapia en la cual plasmamos todo eso, sea a través de un dibujo, sea a través efectivamente de plastilina, arcilla o de alguna manera, ¿no? En donde ya quede como plasmada esa vivencia que tuvimos a partir de eso, ¿no? Por eso decimos que como que el cuerpo refleja los estados psicológicos del individuo. Podemos, sí podemos, pero vamos a interpretar absolutamente una persona que camina, si es torpe, si es exitoso, si es sí hay una capacidad para poder eso, más bien es como dice es un psicológico. Por otro lado, ojo, en una persona que puede actuar, a pesar de actuar, o que tiene esta disciplina de actuación, la mímica, etcétera, etcétera, tú puedes engañar con el cuerpo. O sea, un buen actor nos puede engañar, pues de cierta manera fácilmente. Si estamos viendo una película y vemos a Robert De Niro actuar y pues sí le creo lo que está haciendo, es decir, puedo yo también ordenarle a mi cuerpo qué hacer. Ahora, esto es una técnica actoral que quede muy claro, pero a lo que vamos es, imagínense la parte, la forma en que nuestro cuerpo, sin querer
sin que nosotros nos estemos dando cuenta, está reflejando constantemente lo que nosotros sentimos, y que eso, al fin y al cabo, también es de una u otra manera, pues, una cosa como muy individualizada. Es decir, para unas personas cruzar los brazos puede ser hartazgo, y para otras personas simplemente puede ser ya me cansé, y para otras personas puede ser sí, estoy cerrando mi comunicación, no quiero hablar contigo. Pero la forma en que ese cuerpo está moviéndose, de una u otra manera nos puede ayudar para manejar padecimientos, patologías o emociones que no hemos podido entender, y que nuestro cuerpo, es decir, nuestra principal herramienta casi vital, nos puede hacer entender. Sí, así es. Yo lo que dice, definitivamente sale, ¿no? Como lo que tenemos que estar entre nosotros, pero esta por lo menos esta, porque técnica de análisis, pero esta alcanza movimiento, no solamente desde la interpretación de cada persona. Es decir, no nosotros como terapeutas de danza, terapeutas o arteterapeutas interpretamos que hayan la interpretación es individual, ¿no? O sea, cada uno va dándole un significado a ese movimiento y va dándole un significado a lo que está viviendo, ¿no? No es que uno puede decir, bueno, es que yo veo que estás muy intenso, que estás muy rígido, que a mí me ha pasado, ¿no? Esta práctica, en donde veo que, o sea, físicamente tú los ves y no se están moviendo mucho, pero la gente de verdad se siente libre a partir de ese movimiento. Entonces, esto es realmente desde la perspectiva de la persona. Voy a quemar a un amigo, un buen amigo, es una experiencia más bien personal. Un muy buen músico, lleva muchos años estudiando pues, la guitarra principalmente. Ahorita, bueno, tiene varias bandas ya a su cuenta, en este momento 4, si nos está escuchando por ahí ya sabrá de quién está hablando. Pero él me llama mucho la atención porque él es una persona que en su movimiento corporal tú no podrías ver o reflejar esta complejidad musical, ¿no? Estamos viendo a un cuate, más bien como muy tranquilo, muy pausado en su movimiento. Uno pensaría más bien que a lo mejor está como ahí nada más pasando la vida. Pero bueno, evidentemente cuando uno lo ve o lo escucha tocar, bueno, no es que se transforme, ¿no? Sigue siendo exactamente la misma persona pausada y tranquila, simplemente puede o tiene la capacidad de expresar muchísimas cosas. Y evidentemente él sería un gran ejemplo de cómo este movimiento corporal es absoluta y totalmente personalizado, ¿no? Lo que en él veríamos como hasta pachorra, pues no, él es realmente, para él es un movimiento muy activo, como decía aquí Citlali, ¿no? Algunas personas tal vez no se están moviendo tanto, pero para ellos eso es muy significativo, y para otras personas, pues no, a lo mejor este movimiento sí implica manotear, mover las manos. Brincar, ¿no? Exactamente. Correr, ¿no? Entonces, esto es como muy personal, ¿no? Y se evalúa al final, o se da una retroalimentación al final de cómo se sintió cada persona, ¿no? También ante algunas situaciones, a veces lo que empieza a pasar es que se sienten, no sé, incluso incómodos con algún tipo de movimientos que a lo mejor para cualquiera de nosotros pudiera ser, pues, muy cotidiano, ¿no? Por ejemplo, a veces hay algunas actividades que son en pareja. Y pues no necesariamente tenemos que tocarnos, ¿no? Pero ya del sabernos como cerca de otra persona, a veces empieza a incomodar. Entonces, ha pasado, por ejemplo, en gente que ha tenido situaciones de abuso sexual y demás, que ahí empieza a haber como cierta resistencia, empieza a haber incomodidad y se trabaja a partir de esa incomodidad, cómo poder entender la incomodidad de las personas y cómo ir trabajando con ella para que poco a poco vayan, ¿no? Como logrando entender y procesar la situación que vivieron. Haciendo una breve pausa en nuestro webinar, la imagen que se escoge aquí para poner la frase "el cuerpo refleja los estados psicológicos del individuo", es una obra de arte valiosísima, por cierto, muy famosa, de Henri Matisse, un pintor francés de principios del siglo XX, final del siglo XIX. Para muchos, esta obra de arte, que de hecho se llama la danza, el baile, es una obra
que bueno, aquí no está completa la imagen, pero es una obra que de hecho representa el movimiento, ¿no? Esa interpretación del movimiento humano. En la obra completa se alcanza a vislumbrar pues no es un círculo perfecto, pero sí este círculo y toda el simbolismo que podríamos entender a la hora de que 5 seres humanos cierran un círculo para moverse alrededor de él, desde una parte prácticamente tribal hasta una parte de unidad, como decía hace unos momentos Citlali, la forma en que al tocar a otra persona o al tener una interacción con otra persona, podemos llevar o construir otra cosa que es muy diferente a lo que hacemos por nosotros mismos, ¿no? Toda esta onda de la Gestalt o de la palabra Ubuntu tan de moda en los últimos años y que tiene muchísimo que ver con los grupos, los equipos, aquellas personas que nos estén escuchando y que aprecian tal vez el baile como tal, la danza, puede ser desde la danza como arte, un buen baile, una salsa, lo que ustedes quieran, pueden apreciar o sentir, pues con esta persona se baila rico. ¿Por qué? Porque se mueve rico, ¿sale? Y todo lo que esto conlleva, ¿no? O sea, sabes muy bien que no es lo mismo bailar solo frente a un espejo que bailar con una persona que sabe bailar. De hecho, mucha gente se siente mucho más a gusto moviéndose sola frente a un espejo porque evidentemente le genera un estrés o una ansiedad social el enfrentarse o confrontar lo que considera a lo mejor que son pocas habilidades para bailar o simplemente pocas habilidades para confiar en su cuerpo. Y otras personas es lo contrario, se sienten realmente muy bien cuando otras personas las están viendo. Y la danzaterapia tiene evidentemente connotaciones para ambos tipos de personas. Entonces, bueno, aquí como esta breve pausita nada más era mencionar cómo pues las terapias basadas en arte utilizamos un poco de todo, ¿no? Estamos aquí viendo este cuadro de Matisse y bueno, ha sido una de las obras, si la quieren ustedes ahí googlear, una de las obras pues más vistas, más valiosas y también muy analizadas, ¿no? Y ya pues la interpretación que cada quien pueda darle a ese tipo de obras, pues ya será también de cierta manera personal. A veces es muy sabroso y muy interesante psicoanalizar un poco las obras, a veces podemos atinarle, a veces no, a veces los artistas querían decir cosas que ni al caso, o a veces no querían decir lo que mucha gente cree que querían decir, pero al fin y al cabo, y lo interesante es que cada quien, más que interprete algo, le hace sentir algo. Y la danza es algo muy parecido a ello, ¿no? Es algo que me está haciendo sentir. Y la incomodidad que mencionaba Citlali en su momento puede ser tan importante como la tranquilidad o la serenidad que me puede dar, porque esa incomodidad me está diciendo algo. Me está señalando un posible miedo, me está señalando un posible punto de conflicto. Ya cada quien decidirá si ese punto de conflicto lo quiere pues solucionar o trabajar, o no, ¿sabes qué? Me quedo con mi punto de conflicto, no es lo mío, yo soy medio tabla, soy medio tieso y así me siento a gusto y no pasa nada, ¿no? Pero si evidentemente necesito saberme, no tanto mover, pero expresar con mi cuerpo de una manera distinta, o realmente tengo una tensión brutal, no, bueno, utiliza tu cuerpo será una gran herramienta, ¿no? Y aquí podríamos abrir esto y nos desviamos muchísimo hasta temas como la alimentación y cosas así, que bueno, aquí ya no tendrían cabida, pero que evidentemente también tiene muchísimo que ver con la forma en que utilizamos nuestro cuerpo como herramienta. Sí. Bueno, les voy a platicar un poquito de cómo es una sesión de danzaterapia. No siempre son iguales. Ustedes saben que en un proceso psicoterapéutico, pues no podemos tener un paso 1, paso 2, paso 3. Sí se tienen técnicas, estrategias, pero todo se va adaptando de acuerdo a la persona, de acuerdo al paciente, o en este caso de acuerdo al grupo, ¿no? Los contextos. Así es, de acuerdo al contexto. Muchas cosas, ¿no? Se tienen que tomar en cuenta. Pero bueno, más o menos por lo que quisimos plasmar aquí es como una sesión que fuera enfocada, por ejemplo, pues al manejo del estrés, ¿no? De inicio empezaríamos con una relajación en la cual pues todos estuviéramos en el piso y empezar a hacer como esta conciencia corporal que te mencionaba al inicio, Sergio, esta parte de ir ubicando cada parte de nuestro cuerpo y en qué estado está. ¿Hay alguna razón, Citlali, por la cual sea en el piso? Sí, porque de otra manera difícilmente nos cuesta trabajo concientizar qué es lo que está pasando, es decir, no nos soltamos, ¿no? Estamos parados y entonces estamos haciendo fuerza y estamos concentrados en qué está pasando, ¿no? Alrededor, quién está al lado de mí y cuando estamos recostados como que empezamos a relajarnos,
también con los ojos cerrados, ¿no? Entonces empezamos a desconectarnos un poco de quién está a mi lado, de quién está cerca, de si me siento tenso o ya me cansé, sino como desde este lugar de ubicar cada parte del cuerpo. De hecho, me recuerda un poco a lo que haces, una vez más, no sé, bueno, estoy recordando mucho esto, ¿no? Me recuerda mucho lo que haces con niños, ¿no? Sí. Y nuestra maestra Citlali también suele trabajar mucho con niños, y con niños muchas veces literalmente te bajas al piso, ¿no? O sea, el juego va mucho al piso, a esta relajación de estar, pues sí, echado en el piso jugando con lo que sea, la plastilina, los muñecos, los títeres o lo que sea, y que sí nos da esta como sensación, tal vez incluso, no sé si la palabra sea correcta, informal, en la cual me puedo relajar. No es lo mismo tomar clases en el piso que tomarla en una silla rígida, ¿no? Entonces, sí es muy interesante esto que mencionas del piso. Y desde la danzaterapia, el piso nos da seguridad. Entonces, pues claro, necesitamos empezar, ¿no? Como con este espacio seguro para nosotros. Sí, claro, todos hemos estado acostados, tenemos cama y evidentemente es una posición que a la mayoría de nosotros pues nos favorece, ¿no? Así es. Bueno, en este punto tenemos que empezar a buscar o identificar un estímulo interno. En este caso, obviamente, si fuera una sesión de danzaterapia para el manejo del estrés, pues nuestro estímulo, si así lo queremos llamar, es el estrés. Pero puede ser cualquier cosa, o sea, la cantidad de estímulos es inmensa, ¿no? Puede ser desde alguna emoción, ¿no? Enojo, tristeza, miedo, culpa, incluso alegría, felicidad, emoción, orgullo, ¿no? Pero también pueden ser como de estímulos como desde algún lugar de lo que queremos lograr, de sueños, de anhelos. Podemos hablar desde la soledad o desde el silencio, desde un estado, ¿no? En el que estamos, desde querer soltar algo, de despedirse de algo o de alguien. Cualquiera de estas situaciones y todavía así muchísimas más pueden ser nuestros estímulos. Por ejemplo, se me ocurre una persona que tuviera problemas en el área sexual, una persona que tal vez no se siente más que a gusto con su cuerpo, ya puede ser por desde sobrepeso o hasta una cicatriz de embarazo, pero cualquier ese tipo de cosas en las cuales evidentemente hay una inseguridad sobre el cuerpo. El miedo al desempeño en los hombres es muy importante. Evidentemente en muchas personas, hombres o mujeres, esta onda de apaga la luz porque me da pena. También ese tipo de cosas las podemos manejar aquí, o te lo estoy preguntando. ¿Esas cosas también podrían entrar aquí? Sí, por supuesto. Por supuesto, cualquiera de estas puede ser el estímulo. Y bueno, obviamente tratamos de entrar desde un lugar menos amenazante, por así decirlo, ¿no? Desde, pues a lo mejor desde la ansiedad que me genera o la pena, ¿no? Y entonces empezar a entrar como desde ese lugar para que al final pues desemboque en estas situaciones específicas. ¿Qué pasaría has mencionado varias veces esto de amenazante? Es evidente que cualquier situación que nos amenace como humanos, como personas, nos incomoda, nos pone en una situación de disgusto o simplemente de incomodidad. ¿Qué pasa si una persona se siente rápidamente amenazada? ¿Cómo podríamos ahí manejar este tipo de cosas? Bueno, podemos llevarla a un lugar un poco menos amenazante, es decir, si ella lo que le hace sentir más cómodo es volver al piso, nos volvemos al piso. El movimiento no es dirigido. En una sesión de danzaterapia el movimiento no va dirigido, no les decimos, a ver, ahora todos levanten la mano derecha y luego ahora van la izquierda y ahora todos vamos para allá y ahora todos vamos para acá. El movimiento es personal. Entonces, desde un estímulo, es decir, desde decirle a la gente, a ver, ¿cómo es tu estrés y cómo se mueve? Entonces, desde ahí empezamos el movimiento y si la persona se empieza a sentir angustiada o amenazada, ¿no? Por el tema el que tocamos, se puede ir a una esquina, se puede ir al piso, se puede quedar quieto, puede hacer cualquier cosa que necesite para sentirse más a gusto. Sí, claro, o sea, incluso esta resistencia al movimiento, de cierta manera, ¿no? Que nos puede también dar pauta de lo que esta persona está realmente sintiendo, y que una vez más recalco y recordamos, esto es absolutamente personalizado. Así es, hasta no movernos nos está diciendo algo de nosotros mismos, y ahí vamos a explorarlo. De ahí vamos como identificando qué es para cada persona ese estímulo. A veces hacemos un dibujo inicial,
no sé, un escrito inicial al respecto, o podemos hacer algo de plastilina o de arcilla al inicio, y para que le demos forma, tal como tú decías con los niños, darles forma a esta parte pues en este caso del estrés, ¿no? Y lo que tratamos es que no sea verbalizado, ¿no? Que sea a partir como del arte, por así decirlo. Sí, claro, que prácticamente todas las técnicas artísticas eventualmente llegarán a una probable o a una incluso necesaria verbalización, pero es muy importante que venga esta parte como muy interna, ¿no? Incluso yo me atrevo a decirlo de una manera hasta medio visceral, ¿no? En la cual puedan expresar ese tipo de cosas. En el webinar pasado mencioné, nunca he visto que alguien de un concierto de slam salga de malas. Se parten el hocico unos a los otros, pero no salen de malas, salen de buenas. Sí. Nunca he visto que en la lucha libre, otra vez se parten el hocico, la gente se pelee. Se mientan la madre y todo, pero no salen de malas. O sea, pareciera ser que este momento, vamos a llamarle catártico. Exacto, aunque tal vez no sea la palabra terapéuticamente correcta, pero que este momento sí los hace expresar algo. Entonces, estamos buscando en este tipo de terapias esta expresión que es tan importante y que a veces se nos olvida que tenemos la herramienta perfecta para hacerla en nuestro cuerpo. Así es. Sí, tienes toda la razón en ese sentido. Pues en este punto pues ya hacemos la exploración danzada, ¿no? Así le llamamos, ¿no? La exploración danzada porque ya ponemos música, porque nos empezamos a mover, porque a lo mejor a partir de este estímulo uno empieza a dejar que el cuerpo fluya, que el cuerpo hable. No necesitamos pensar tanto, solamente dejarnos llevar. Qué la música nos hace sentir y así movernos, qué el estímulo que dijimos, ¿no? En este caso el estrés o cualquier otra cosa, cómo nos hace movernos, qué nos hace sentir, qué nos hace hacer. Y entonces desde ahí empezamos como el movimiento, ¿no? Entonces ahí es como una fase en la cual, bueno, pues hacemos, y el movimiento que sea, aquí no se necesita, como les decía, una técnica, nadie juzga si se ve bonito, si se ve estético, si tiene una forma, ¿no? Agradable, si nada más, o sea, si eso no es danza, ¿no? Porque muchas veces se cataloga, es que eso no es danza, no, estamos buscando un movimiento. Y si eso es lo que necesita el cuerpo para sacar y expresar, eso es lo que se hace. ¿Qué lección musical tú utilizas? Una vez más, ¿hay algún tipo de música que funcione como generalmente o también va mucho en función de las necesidades de cada persona o de cada grupo? ¿O si hay algún tipo de música que pues, sí funcione? Pues muchas veces nos basamos totalmente en la parte de la musicoterapia, ¿no? Cada instrumento nos lleva como alguna parte, ¿no? Como que nos llega a alguna emoción en particular, ¿no? Por ejemplo, las cuerdas pues van mucho al corazón, ¿no? A las emociones, ¿no? Los tambores van mucho como a esta parte como de fuerza, ¿no? Entonces, de decisiones. Entonces, depende mucho de qué es lo que queremos trabajar. Sin embargo, sí hay una regla, por así decirlo, ¿no? En la danzaterapia, que tratamos de que la música no tenga voz, ¿no? Porque a veces la voz nos incita a irnos hacia algún lugar, ¿no? Si la canción nos está diciendo, sí, todos somos libres, pues entonces me siento con la necesidad de sentirme libre. Y a lo mejor no me estoy sintiendo así, ¿no? Entonces tratamos de que la música tenga o tenga, si tiene voz, sea como con otros idiomas, ¿no? Que realmente pues no ubicamos, o que sea pura música, ¿no? Dentro de esta música preferentemente instrumental, necesitamos para la danzaterapia música rítmica, necesitamos música no necesariamente con ritmo, ¿cómo lo podemos usar ahí? No necesariamente tiene que ser rítmica, muchas veces inclusive podemos generar la misma música a partir del cuerpo, podemos generar la música a partir de instrumentos, si así lo queremos llamar, rústicos, ¿no? Que nosotros mismos fabriquemos como una cacerola, lo que sea, ¿no? El piso, y entonces no necesariamente tiene que ser rítmica, ¿no? Partimos desde el movimiento, no desde la música. La música a veces es un estímulo que ayuda un poco a inducir, pero realmente la música es una cuestión secundaria en la parte de la danzaterapia.
Sí, qué bueno que esto claro, para que obviamente se diferencie lo que es la terapia que se hace con música, la terapia que se hace con cuerpo, Exacto. aunque como pueden irlo entendiendo, no son mutuamente excluyentes, pueden unirse, todo esto se puede unir, así como puedes empezar todo esto con un dibujo y todo esto, todo podemos utilizar técnicas integradoras, artísticas o de otra índole. Y esa es una de las posibilidades, una de las noblezas que nos da esto, ¿no? Y esto es también una invitación para todas aquellas personas que tal vez sientan esta necesidad o este espacio de expresión corporal. O sea, hay gente como yo que evidentemente no tiene la capacidad de bailar salsa, pareciera que hubiera un chip que lo está bloqueando completamente, pero que si me pones una canción de los Doors, bueno, parezco un chango, ¿sale? O sea, evidentemente, ahí sí no, bueno, soy un hippie en una fogata y no me dejo de mover, pero evidentemente es el estímulo que cada persona puede llegar a tener. Y evidentemente, ¿cómo podemos llegar a esa comodidad para que tu cuerpo empiece a expresar todas estas emociones y se sienta suficientemente libre para expresar todo aquello que a lo mejor o está conteniendo o está expresando de tal manera que no está funcionando? Porque muchas veces no es necesariamente contención, muchas veces es desborde de emociones, como una persona que tiene un arranque de coraje, un arranque de ira, y que evidentemente esta técnica también podría funcionarle. Sí, claro, hemos tenido grupos, incluso en una técnica que se llama movimiento auténtico, que te estoy hablando que en movimiento auténtico ni siquiera utilizamos música. Es a partir de un estímulo y la gente empieza a moverse, y hemos tenido situaciones donde la gente grita, llora, a veces desde una desesperación que está sintiendo, ¿no? Y se expresa. Y no necesariamente tiene que haber música ahí, ni movimientos rítmicos, ¿no? Ni estudiados, por así decirlo. Bueno, finalmente buscamos hacer, plasmarlo como te mencionaba, esto que vivimos en ese movimiento, porque muchas veces es difícil poder plasmar en palabras lo que se vive en una sesión de danzaterapia. Es algo muy emocional, pero muchas veces como es eso, ¿no? Entonces necesitamos ponerle un poco como aterrizarlo. Y entonces de ahí que se busca que se plasme en un dibujo, que se plasme en palabras, pero en palabras que salgan a veces incluso sin necesariamente pensarlas. ¿Qué me está viniendo a la cabeza a partir de todo lo que terminé o todo lo que hice del movimiento? A veces hay espectadores, entonces hay algunos ejercicios en donde alguien nos está observando o nosotros estamos observando a alguien y entonces escribimos qué nos hizo sentir, cómo nos hizo sentir, con qué nos conectó de nuestra vida o de nuestra historia, y entonces a partir de ahí es importante como este plasmar. Tú como aplicadora, como terapeuta que utiliza estas técnicas y como una persona que por supuesto también las ha vivido desde la parte del aprendizaje y de la práctica, ¿qué nos podrías contar? Algún día tú me comentaste una sesión que tuviste en la cual tú le tenías que decir a una persona qué te hizo sentir el movimiento que esa persona hizo, ¿no? Como esta parte de espectadora. ¿Nos puedes contar de eso? Me pareció interesantísimo. Sí. Muchas veces el observar a la persona, ¿no? Lo que está haciendo, a ti te empieza a generar muchas cosas, ¿no? Para mí el ver a una persona llorando desesperadamente, me daban tantas ganas de ir a abrazarla, ¿no? De consolarla. Obviamente dentro de la actividad estaba prohibido el intervenir en el proceso de la otra persona. Tú lo único que tenías que hacer era evitar que se pudiera lastimar, porque como era con ojos cerrados, que se pudiera lastimar, es decir, que pudiera golpearse con una pared o que pudiera golpear a alguien más, pero era lo único que podías impedir. Y entonces eso genera muchas cosas en uno, ¿no? Empieza o sea, cómo yo ante el sufrimiento de alguien más, ante el dolor de otra persona, cómo lo estoy, o sea, cómo reacciono, ¿no? Y se escribe mucho ante ello. Y después teníamos que elegir palabras, de lo que escribimos, elegir palabras y a la otra persona hacérselas saber, ¿no? Con palabras aisladas de lo que yo observé y de lo que me hizo sentir a mí. Y entonces la otra persona también empieza a conectar con lo que, si realmente lo que le estaba pasando a ella tiene que ver con las palabras que yo observé, ¿no? Sí, y evidentemente esto es fuerte, ¿no? O sea, a lo mejor la palabra que estoy usando es casi infantil, pero no, es fuerte, ¿no? Suelen ser o pueden ser sesiones en las cuales realmente se exploran emociones muy complejas
Y es, no sé, me recuerda este cuate que salió en YouTube del FUA, ¿no? O sea, lo que puede expresar el FUA, lo que puede expresar a lo mejor algo, decía Citlali, a veces son palabras que no es tan fácil encontrar las que sientes, ¿no? Es difícil. Cuando le quieres explicar a alguien si estás enamorado, si estás enojado, ay, es que me siento, ¿no? Y a lo mejor ese explica muchísimo más que una palabra verbalizada, ¿no? Y a esos momentos tenemos que llegar, pero sí, en esta etapa de plasmarlo, es importante también, de cierta manera, y eso es pues evidentemente el trabajo del terapeuta, también un poco también empezar a aterrizar esto para que la persona ahora también pueda utilizarlo de manera terapéutica, es decir, viene una parte vivencial, pero también ahora viene una parte, pues vamos a llamarle reflexiva, a menos de que me digas una palabra mejor. No, sí, efectivamente, porque si no, pues nos quedamos como en esto de, pues, cualquiera diría, bueno, pues entonces me voy a una clase de danza, ¿no? Me voy a correr y entonces ya saqué y liberé, pero no hubo esta parte de exploración emocional, de explorar y de ver qué sentí, cómo lo viví, qué está generando en mí, qué está activando en mí de mi pasado, de mis circunstancias, de algún conflicto que estoy teniendo, etcétera. Entonces es ahí donde viene esta parte de la retroalimentación grupal o de pareja. Empiezo a expresar qué generó en mí y el terapeuta ahí hace su trabajo de empezar a dar retroalimentación de lo que está escuchando y de poder guiar a la persona como en el trabajo de lo que va a hacer como en su próxima sesión para poder ir resolviendo estas situaciones y conflictos. En la práctica psicológica clínica que en lo personal he tenido, en este momento me están viniendo algunos recuerdos a la mente de personas, ¿no? Que de haber conocido esta técnica en esos momentos seguramente les hubiera servido muchísimo, ¿no? Una pareja que pues evidentemente, bueno, que terminó divorciándose, una situación muy conflictiva la que estaban pasando, era muy difícil incluso intentar, ya olvídense salvar ese matrimonio, ¿no? Intentar. Y lo que fue muy interesante en ese matrimonio en particular, que los vi como pareja y después terminé viendo solamente a ella, es que es una chica con un problema no mayor, un problema importante de sobrepeso, y al separarse por completo de su pareja, este sobrepeso, no quiero decir mágicamente, esa palabra en terapia no la vamos a usar, pero para que me lo entiendan, mágicamente perdió el peso en menos de un mes, ¿no? Era tal la tensión emocional que esta chica tenía, que la retención que estaba teniendo físicamente, de líquidos, de grasas, de todo, digo, una vez más lo voy a usar, mágicamente se fue, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención, fue un caso que a mí me dejó, no quiero decir impactado, me llamó muchísimo la atención porque, bueno, realmente no hubo una dieta en sí, de hecho los hábitos alimenticios de esta persona no eran los mejores, y cómo a 30, 35 días de haber terminado esta relación, una relación que terminó en muy malos términos, realmente esta mujer pudo perder este peso simple y sencillamente por soltar emocionalmente una situación. Si no llegamos a una retroalimentación, se va a quedar solamente como esto, magia. Ay, sí, es que estaba tan estresada que pues ya pasó, ajá. Pero ¿qué va a pasar después? ¿Cómo puedo usar ahora este conocimiento de mí, de mi cuerpo, para que uno, no me vuelva a pasar, y dos, pueda manejar mejor mis emociones y ahora estas retenciones no se conviertan, o estas emociones no se conviertan en una retención completa y totalmente de mi cuerpo, ¿no? Sí, yo te puedo platicar una situación personal en donde yo tuve que dejar, yo sí soy bailarina profesional y tuve que dejar la danza a partir de una lesión. Entonces, obviamente era una forma de expresar muchas cosas en mi vida y de pronto encontrar la danzaterapia fue como una forma de poder seguir expresando lo que necesitaba expresar. Habían dolores muy intensos, me costaba mucho trabajo moverme y a partir de volverme a conectar, ¿no?, con la danzaterapia, como tú decías, mágicamente, pero pues evidentemente no es magia. También tengo mi psicoterapia, llevaba mi psicoterapia individual, también esta parte de la danzaterapia grupal, pero todo esto se empezó a liberar, los dolores comenzaron a disminuir. No estoy diciendo que mi lesión ya desapareció, por supuesto que no. Tampoco puedo bailar ya ballet clásico como antes, definitivamente tampoco. Sin embargo, ya hubo una liberación de dolor, porque
era como una resistencia, era como el no aceptar que esto estaba pasando en mi vida y de pronto pues es llegar y caer en este punto en donde uno dice, sí, esto está pasando, así es ahora la realidad y cómo voy a aprender a convivir con mi cuerpo nuevamente, así como está ahora. Fíjate, todo lo que se podría utilizar de este tipo de técnicas con atletas, ¿no? Me viene un poco ahorita a la mente, digo, evidentemente la actividad que tú hacías, yo te conozco hace muchos años, tenía mucho que ver pues, con el ballet. El ballet, para aquellos que no lo sepan, es rudísimo, ¿sale? Si ustedes ven ahí toda delicadeza, ¿no? Hay una gran fuerza, hay una situación muy, muy fuerte sobre las piernas, los dedos, los pies de las personas que se dedican al ballet. Pero todos estos atletas que tienen lesiones y que de una u otra manera pues, les cuesta trabajo regresar de una lesión porque pues, es una lesión física, estamos hablando de algo real, no es algo que como si te dice desaparece solamente por desearlo, no, estamos hablando de un ligamento roto, estamos hablando de algo que verdaderamente está afectando mi desempeño físico y que la más mejor intención del mundo no va a cambiar. Pero evidentemente si yo mentalizo, si yo trabajo mis emociones al respecto de esa lesión, puede ser que los efectos de esa lesión sean menores y en el mejor de los casos incluso pueda regresar, si no milagrosamente, sí exitosamente, ¿no? Para aquellos que sigan cierto tipo de deportes, hay historias interesantísimas de la forma en que algunos atletas han podido superar lesiones a través de un complejo conocimiento de su cuerpo, ¿no? Como un ejemplo muy reciente, aquellos que les gusta el tenis, el tenista Roger Federer a sus 35 años está en el mejor momento de su carrera después de haber tenido una lesión muy fuerte que lo, pues sí, que bajó mucho su rendimiento y que evidentemente pudo haberse decidido por retirar. Es un cuate que ha ganado todo y que pudo haber dicho, me voy con todos los millones, con todos los premios, con todos los reconocimientos, nadie podría haberle dicho nada, pero a través de un complejísimo y muy interesante trabajo psicológico que hizo, él ahora ha regresado, ha ganado otros 2 torneos importantísimos y se ha convertido, bueno, en un portento de tenis a sus 35 años, ¿no? No es que sea mayor, por supuesto, pero para aquellos que practican deportes sabrán que 35 años en el tenis sí es bastante veterano, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, entonces creo que desde muchos ángulos se puede trabajar. Hemos trabajado también con gente con desórdenes de alimentación, ¿no? Entonces este contacto y reconciliación con su cuerpo es muy importante, ¿no? Entonces no estoy diciendo que es la única técnica que se utiliza, todo en ese tipo de padecimientos es toda una cuestión integral, ¿no? En donde se trabaja con psiquiatras, nutriólogos, psicólogos, su terapia individual, su terapia de danza, pero ha tenido muy buenos resultados y efectos para el, digamos, el resultado final, el poder entablar otra vez una relación sana, amistosa con su cuerpo. Y bueno, por último, pues no me gustaría irme sin darles esta frase, ¿no? Que dice que la danzaterapia es realizar el trabajo de emociones por medio del movimiento. No se trata de bailar nada más, va más allá, es descubrir y dar un recorrido por tu interior y tu persona para encontrarte contigo mismo. Mi nombre es Citlali Vázquez, tengo una maestría en psicoterapia clínica y tengo varios diplomados relacionados con la danzaterapia y el arte. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Aquí, así es, estaremos aquí con el curso de arteterapia, tendrá un módulo especial de danzaterapia, serán las últimas sesiones serán, o la danzaterapia será como el ejemplo de cómo se puede aplicar vivencialmente las terapias de arte. Y bueno, pues están absolutamente todos invitados a este curso que iniciará el día 7 de septiembre, los días jueves de 5:30 a 8:30. Estaremos aquí la Maxicla. O sea,
curso será toda esta parte de la danzaterapia. Entonces, sí, esto se va a dar a partir del 7 de septiembre. Marlene Victoria Huerta nos dice que ella bailó danza y mi postura no es buena y tengo miedo a lesionarme, pero no sé por qué no puedo seguir. Bueno, desde este lugar sí es muy importante, ¿no? Como esta parte como de revisiones médicas y demás, pero puedes saber que la danzaterapia está totalmente nadie, bueno, ningún cuerpo sea a partir del movimiento que ellas pueden realizar. Ok. Menciona Aida Chávez, menciona algunas técnicas que emplea en las sesiones. ¿Ha encontrado alguna que no recomiende o algún ejemplo donde dos técnicas sean incompatibles en una misma sesión? No, en general casi siempre las personas van decidiendo, inclusive si en algún momento he pasado con niños que no quieren participar en la actividad, más están trabajando algo. Desde ahí se va trabajando situaciones y poco a poco, o sea, el no querer participar, el no integrarnos a la actividad, también nos está diciendo algo y podemos trabajar desde El estrés y mejorar de manera que sea algo terapéutico. Es terapéutico en sí, dan cualquier